Yo se lo dije, señores, anteriormente en el video donde relatábamos el caso de la mujer embarazada y el nacional haitiano que perdieron la vida en medio de un asalto a mano de delincuentes en Los Guaricanos. Si a este supuesto defensor de los derechos humanos no lo trancan, le ponen un zip en la boca y botan la llave, los delincuentes van a tomar más poder porque se van a sentir protegidos por un sinvergüenza presidente defensor de los derechos humanos que simplemente está defendiendo los derechos de los delincuentes, señores. A mi parecer, este defensor no es más que un sinvergüenza corrupto y que está escondiendo a un delincuente o a algunos delincuentes de su familia, o este es un delincuente igual que los delincuentes que tienen alta a la sociedad día a día, asaltándolo, quitándole la vida, haciendo todos los tipos de delitos ilícitos que en este país y en todos los países del mundo son prohibidos. Señores, este presidente de los derechos humanos, en medio de una intervención que le concedió al medio de noticias CDN 37, 55 minutos, le exigió a las autoridades que cuando eliminen a un delincuente le hagan una autopsia para determinar si realmente el delincuente malogrado cayó en medio de un intercambio de disparos. Pero señores, ¿usted cree que es justo tener que llegar a esa consecuencia o a esa sinvergüenza de hacer una autopsia ahora a los delincuentes que caigan a manos de la Policía Nacional? Porque si vamos bien y nos centramos en el caso de ayer que ocurrió en Los Guaricanos, donde una mujer embarazada perdió la vida y un nacional haitiano, señores, ¿usted cree que a estos delincuentes que hicieron este hecho, que le quitaron la vida a esa pobre mujer embarazada, con tan solo días, señores, para dar a luz, hay que hacer una autopsia cuando la policía lo rellene de hoyo? ¿Usted cree que hay que hacer una autopsia a esos delincuentes? No, señores. A esos delincuentes hay que hacerle peor de lo que estos delincuentes le hicieron a esta pobre mujer embarazada, señores. Fueron 2 vidas, señores, en una sola que intentaron quitar. Claro está, señores, que aunque la policía está haciendo un buen trabajo eliminando los delincuentes, sabemos perfectamente que entre los agentes de la institución del orden hay policías corruptos y también delincuentes que van a aprovechar este mandato del presidente Luis Abinader para quitar del medio a gente que sean serias e inocentes, ya sea por Y o X conflicto que tenga con otra persona. Contra esto sí hay que tomar carta en el asunto. Esto no puede suceder. Estamos apoyando que la Policía Nacional elimine a las personas delincuentes, las personas que tienen cansada a la sociedad, que no te dejan salir tranquilo a las calles, porque en cualquier momento o está lleno de hoyo, o estás asaltado, o estás agolpeado por un delincuente. Señores, nosotros fuimos indagando con relación al historial de este defensor de los derechos humanos y descubrimos, señores, a través de una entrevista que dio a conocer una verdadera defensora de los derechos humanos que no apoya la sinvergüenza que está haciendo este presidente de los derechos humanos, que este defensor de los derechos humanos, señores, rigió su propio, oigan bien, señores, rigió su propio centro ONG para él hacer su propio presidente de esa organización de derechos humanos.
porque se desvinculó de la ONG de los derechos humanos anterior a la que él estaba. Quizás porque los defensores de los derechos humanos que estaban junto a él no querían apoyarle a este sinvergüenza que quiera defender a los delincuentes. Señores, miren la diferencia de una verdadera defensora de los derechos humanos a un sinvergüenza defensor de derechos humanos. Escuchen unos minutos de cómo se expresa esta defensora de los derechos humanos, al tiempo que también bombardea a este defensor presidente de los derechos humanos, que se ha dado la talla y se ha dedicado a estar defendiendo a los delincuentes, cuando el rol de los derechos humanos es defender a las personas vulnerables, las personas que son ultrajadas, maltratadas, asaltadas, robadas, engañadas, violadas y todos los tipos de delitos que pueden haber impulsados por personas antisociales. Un verdadero defensor de derechos humanos debe defender al vulnerable, y el vulnerable es la víctima de los antisociales, a los que le hurtan sus pertenencias, que salen a trabajar día a día desde la madrugada para que un antisocial le venga a despojarlo, y en ocasiones le quitan la vida a las personas, como el caso de anoche, que hubo una embarazada que le arrebataron la vida para atracarla. Esas son las estadísticas que los defensores de los derechos humanos debemos pelear y exigir que no sigan en aumento. Entonces, como una persona defensora de derechos humanos sale a defender estos antisociales que están haciendo daño a la sociedad civil vulnerable? ¿Y por qué defensores de derechos humanos se dedican solamente a defender antisociales? Y si continúan aplicando la pena de muerte, en las próximas horas yo estaré renunciando. Y ya hemos superado en más de un 100% las ejecuciones judiciales y toda cuestionada. Ese director de la policía no tiene calidad para seguir dirigiendo una institución que es la que debe de estar llamada a preservar los derechos humanos. Y mira lo que pasó en Santiago, que es una vergüenza para un Estado democrático y social de derecho. Lo que acaba de pasar en los Alcarrizos, fuera como fuera, en un solo hecho, estemos hablando de 8 muertos, incluyendo 2 miembros de la Policía Nacional. Eso era para cerrar el país en el día de hoy. Aquí hay que detener las ejecuciones, y si el presidente de la República no lo detiene, él va a asumir las consecuencias de lo que va a pasar en la República Dominicana ante los organismos nacionales y ante el pueblo dominicano. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Somos Pueblo. Para mí es un placer por esta vía poder expresarme a la ciudadanía, a la sociedad civil dominicana. Gracias a usted por aceptar la invitación, y le quería preguntar, usted como defensora de los derechos humanos, ¿cómo se sintió cuando usted vio la declaración del señor Manuel María Mercedes, quien dijo como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que estaba mal lo que estaba sucediendo, donde fallecieron unos antisociales que tenían en zozobra una comunidad y que tenían ya muchísimos muertos en la comunidad? Él tildó eso como una ejecución, cuando inclusive hasta en el propio barrio mucha gente dijeron que fue realmente un intercambio de disparos. Bueno, me preocupé mucho esas declaraciones que él dio, ya que día a día la ciudadanía, la sociedad civil sabe y entiende, porque vemos todas las situaciones que se están dando en todo el país en cuanto a robo, la ola de atraco que se dan. Entonces, como una persona defensora de derechos humanos sale a defender estos antisociales que están haciendo daño a la sociedad civil vulnerable. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho principalmente esta situación que se está dando en nuestro país, y por qué defensores de derechos humanos se dedican solamente a defender antisociales, cuando aquí hay otros derechos que debemos estar vigilante a ellos, que se respeten. Pero nosotros estamos aquí presentes para que la sociedad sepa que tiene una defensora de derechos humanos que se va a preocupar por la educación, por la salud y otros derechos que aquí necesitamos en nuestro país que se mantengan en alto. Ok, yo quería hacerle una pregunta. A mí me han dicho que ese señor, como abogado, Manuel María Mercedes, quien es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, hay veces que se le acerca a personas que tienen casos se le acerca haciendo de los derechos humanos y acaba teniéndolo como cliente. ¿Usted ha escuchado eso? Bueno, yo he escuchado de algunos privados de libertad, pero no puedo decir que es cierto porque no tengo las pruebas, ¿verdad? Pero sí he escuchado de algunas personas que nos abordan y nos dicen, ustedes son de los derechos humanos. E incluso un día visité un privado de libertad, un centro, o sea, estaba haciendo una visita de lo que yo hago, los recorridos, y me dice, oye, con los derechos humanos, me vas a ayudar, es un arma de fuego, pero tú sabes, yo me quedo como sorprendida. Y yo le dije que nosotros no hacemos eso. Si tú tienes un arma de fuego y estabas delinquiendo, tú debes pagar por ese hecho. Pero ustedes nos ayudan a nosotros. Y yo le dije, no, nosotros no lo ayudamos. Nosotros no andamos sacando personas que hayan cometido algún hecho delictivo y le estén haciendo daño a la sociedad civil.
O sea que al parecer hay personas que se hacen pasar o dicen que son de los derechos humanos y en vez de garantizar los derechos ayudan a los delincuentes a que se salgan con la suya, parece. Sí, es cierto. He visto muchos defensores de derechos humanos que hacen cosas ilícitas. Y ellos mismos saben que yo sé que me van a escuchar y a lo mejor me pueda traer esto ciertos problemas con ellos, ¿verdad? Por las expresiones que estoy usando. Pero es hora de decir la verdad. Es hora de que la gente sepa diferenciar los verdaderos defensores de derechos humanos. Y una pregunta. Aquí la gente se pregunta, ¿y quién puso a ese señor como defensor de los derechos humanos, presidente de la comisión? Yo le pregunto porque hay un comité para la defensa de los derechos humanos, hay una comisión también para la defensa de los derechos humanos, o sea, ¿cuál es cuál y cómo se elige? ¿Son ONG? ¿Qué es lo que son? Porque hay mucha gente que dice, ¿quién votó porque ese señor sea el que es el presidente de los nombrados derechos humanos? Bueno, el comité, lo que yo entiendo, el Comité Dominicano de los Derechos Humanos, el cual yo soy vocera nacional, es uno de los más viejos aquí en el país. Tengo entendido que el señor de la comisión, el que preside la comisión nacional, ese Manuel María Mercedes, él salió del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, él formó parte de ese equipo y luego creó su propia ONG. Ok, o sea, él salió de lo que es el comité, que es el más antiguo, y Manuel María Mercedes, el que dio las declaraciones controversiales, y creó una ONG que es la comisión, que es la que él preside. Exacto, él creó su propia ONG. O sea, que él es presidente de la ONG de él, ¿no? De la ONG de él, claro. Ustedes ven, señores, este presidente defensor de los derechos humanos decidió irse del grupo de los verdaderos defensores de los derechos humanos, aquellas personas que realmente velan por el derecho de los ciudadanos de bien, no de los delincuentes, como este sinvergüenza está defendiendo públicamente. Señores, vamos a lo que venimos. En una entrevista, el presidente de los derechos humanos, mediante preguntas que le hacía la comunicadora del medio de noticias CDN 37, 55 minutos, este individuo, señores, exigió que cuando las autoridades policiales le den para abajo a un delincuente, se le haga una autopsia para determinar si realmente los delincuentes cayeron en medio de un intercambio de disparos. No obstante a eso, también dijo públicamente que el presidente de la República Dominicana y los gobiernos anteriores es el centro de los delincuentes, señores. O sea, dijo que hoy en día los delincuentes existen porque los gobiernos y el mismo presidente Luis Abinader son aquellos que han permitido que la delincuencia coja poder y siga creciendo a raíz de la institución del orden, porque según dijo el defensor de los derechos humanos, la Policía Nacional hoy en día está eliminando a los delincuentes porque estos no le quieren pagar peajes, señores, basándose al caso de la banda donde malograron al jefe de los Papo Trenza. El defensor del pueblo dijo que esta banda cayó porque una banda en contra de estas operaciones que hacían esta banda en los Alcarrizos le dijo a la policía que tienen que sacar del medio a los Papo Trenza. Eso fue lo que dijo, señores, el presidente defensor de los derechos humanos, que no fue de que porque la policía se decidió hacerlo, sino que una banda aislada o rival a la de los Papo Trenza le dijo a la policía que la quite del medio. O sea, una banda le pagó a la policía para que haga la operación y eliminen a los delincuentes. Así que vamos a escuchar, señores, estas declaraciones y más ofrecida por el presidente de los derechos humanos, donde esta excelente reportera puso a este defensor del pueblo a tragarse su saliva en seco, a no encontrar qué responderle al momento
de que esta comunicadora le hacía una pregunta contundente, quedando claro y evidenciado que el rol principal del defensor de los derechos humanos es defender a los delincuentes, señores, no a la sociedad, sino a los delincuentes. Por más bien que éste quiera limpiarse, él mismo se hunde. Él mismo se hunde, señores, al momento de ofrecer sus declaraciones. Hablamos con la Comisión de los Derechos Humanos hoy respecto de las supuestas ejecuciones a delincuentes. Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, está con nosotros esta noche. Antes de irnos a la pausa, le preguntaba, los derechos de las personas que están siendo supuestamente ejecutadas por la policía, que ya tenían fichas y antecedentes de delincuencia, secuestro, extorsión, asesinatos, homicidios, robo agravado, tortura, etcétera, como los que han caído en los Alcarrizos, que has dicho que eso fue la ejecución de una banda mandada por otra utilizando como medio limpiador a la policía. Bien, ¿y el derecho de las víctimas? ¿Y los derechos humanos de las víctimas, María Mercedes? ¿Por qué no se pronuncia la Comisión de los Derechos Humanos en medio de todos estos abusos de los delincuentes a las víctimas? Es que nosotros, te voy a decir un refrán popular, nosotros estamos como la arepa. ¿Sabes cómo es la arepa? Fuego arriba y abajo. Fuego arriba y abajo. Entonces salimos a defender no a los delincuentes. No a los delincuentes. No, nosotros salimos a defender el debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso en este caso? O que en República Dominicana no existe la pena de muerte en primer lugar. No existe. No existe. Somos signatarios de los pactos y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Pero en segundo lugar, recuérdate que existe la presunción de inocencia, que es un derecho universal que está revestido de todo, a todo ser humano. Por ejemplo, yo viví una experiencia de 5 casos que yo estuve ahí, que la Fiscalía sometió a supuestos delincuentes, todos fueron descargados en el Tribunal de Monteplata. ¿Por qué fueron descargados? Por la insuficiencia de prueba y por una mala instrumentación de los expedientes por parte de la Fiscalía y de la propia policía. Pero ya eso están fichados ahí como delincuentes. Entonces resulta que violamos un principio. ¿Y no son delincuentes? No lo eran porque el tribunal acaba de descargarlo. Sin embargo, duraron 1 año, año y medio y 2 años guardando prisión, y hoy el tribunal, cuando van a juicio a fondo, lo descarga por insuficiencia de prueba, porque no pudieron, el Ministerio Público no pudo probar que esa persona habían cometido ilícito penal que comprometieron su responsabilidad, pero están archivados. Entonces, ¿qué pasa? Hay un principio universal en materia de derechos humanos y nosotros lo vamos a defender, y probablemente en los próximos días, ya del año que viene, vamos para el Tribunal Constitucional, para que el Tribunal Constitucional se pronuncie si es legal o es ilegal las ejecuciones extrajudiciales que viene cometiendo la Policía Nacional. Pero ¿por qué la Comisión de los Derechos Humanos no habla de los abusos contra vámonos a la víctima? Yo como abogado, tengo más de 50 expedientes a favor de la víctima. Solo, pero quizá a veces no es noticia, pero también hay que entender el rol. ¿Cuál es el rol de los derechos humanos en los casos? Porque recuerda que cuando hay casos entre civiles, ¿verdad? Entonces es el rol del Ministerio Público. Es el Ministerio Público que debe investigar, debe sancionar y debe procurar condena. No es los derechos humanos. Nosotros podemos ayudar, como de hecho ayudamos, como lo hace la defensa pública. Los derechos humanos deberían de existir para resguardar, respaldar a la sociedad dominicana, a los hombres de bien, a los que salen a las calles a trabajar día a día, no a los delincuentes que salen a cegarle la vida a padres y a madres de familia. Ahora yo me pregunto, los derechos humanos, lo único que ellos tienen que hacer para resolver el problema de la delincuencia es ellos coger el rifle y coger la ropa de la policía y salir ellos a la calle a resolvernos a nosotros la situación que tenemos en este país. Los ayudamos,
como lo hace la defensa pública. Pero pueden pronunciarse no en pronunciamos, favor de pues sí, cada vez, okay. Oye, yo te voy a invadir el programa. Invádenos. Lo vamos bien. a invadir el programa porque vamos, cada vez que llegue un caso, que nosotros nos constituimos como querellantes y actores civiles, como lo estamos haciendo ahora, y te voy a invitar para que en esta mañana pasado vamos a conocer una medida de coerción a unos ciudadanos que asesinaron a un policía, 7 años yo clamando justicia, y nosotros mismos por nuestra propia investigación hemos determinado quiénes fueron, y son civiles, y entonces ya nosotros nos estamos constituyendo como querellantes y actores civiles, como establece el código, a los fines de que puedan haber sanciones y que esa muerte no quedara impune. Ese es uno de los tantos casos. Pero recuerda, porque te estuviste vinculado en materia penal, ¿verdad? En materia de querellante y actor civil, la comisión ni los abogados podemos actuar sin mandato. No. Entonces, muchos de las víctimas a veces, por miedo, por temor, no acuden a la Comisión de los Derechos Humanos, y eso nos crea una situación difícil, incluyendo al mismo Ministerio Público, que a veces se caen muchos casos en materia penal, porque en materia penal, diferente a materia civil, tú puedes ejercer la acción en materia civil, pero en materia penal no. Tú tienes que estar apoderado. Es decir, la comisión no puede constituirse como querellante y actor civil si no está apoderado por parte de la víctima. Y entonces las víctimas, por miedo, por temor, no acuden a los derechos humanos. ¿Quiénes son los que más acuden en materia de derechos humanos? Son los familiares de estos jóvenes que estén vinculados o no. Cuando son ejecutados, ellos están ahí. Y le dan seguimiento puntuales. Entonces nosotros hemos dicho, llamamos a la víctima de que acudan a los derechos humanos, a nuestras oficinas, que lo vamos a atender, que hay un equipo de abogados disponible, pero si no van, es igual que lo que pasa, y yo emplazo a los directores de policía para que lo desmientan, que nosotros le hemos dicho, mira, hay un equipo de abogados encabezado por mí, como abogado que soy en el ejercicio en 35 años. Digo, cuando un agente o un oficial de policía se ve involucrado, que real se comprueba de que ese agente actuó en el cumplimiento de su deber, nosotros estamos dispuestos a servirle como abogado de manera honorífica, como pero siempre los lo hemos hecho en ese policías país. que repelen disparos, ciertamente puede ser que no todos los casos sean intercambio de disparos, Eso es correcto. porque hay un porcentaje legal de error, margen de error, pero en esos barrios calientes no esperan a la policía para darle abrazo y besito. María Mercedes, ¿qué se tiene que hacer en esos casos desde el punto de vista de los derechos humanos? Nosotros hemos dicho... La policía a tiro cuando entra al barrio, ¿qué hace la policía? Es que se ha creado una situación a nivel de los barrios que a veces es más de lo que se dice que lo que se hace. No todos los barrios de la capital, y en eso sí la sociedad ha ido avanzando, pero también son grupos que son promovidos por las mismas instituciones cuando estos grupos, sectores de jóvenes, dejan de pagar peaje, porque eso es otro problema. O sea, estamos ante una situación en la que hay que definir política pública y tenemos también que ir a combatir la causa, ¿verdad?, que nos están generando toda esta situación. Entonces, cuando tú buscas la política pública, tú te encuentras, sin justificar, nosotros ahora mismo en el país tenemos 800,000 jóvenes, que en ese informe revela la situación de la juventud en estos momentos. ¿Pero qué tiene que hacer la estudian. policía cuando le esperan a tiro? Quiero que me diga la Comisión de los Derechos Humanos. ¿Qué hace? Nosotros siempre hemos dicho, la policía tiene mecanismos e instrumentos cómo repelar, o sea, cómo responder a ese tipo de acciones. Y aquí el reglamento se lo dice. Pero no a tiro. No, pero aquí en este reglamento establece cuándo en situaciones como esa el Estado y sobre todo la policía puede hacer uso. O sea, se lo hemos explicado, y este reglamento le dice usted, ¿verdad?, cuándo hacer uso de la fuerza pública en momentos como lo que tú planteas. Bueno, estoy apegado, bueno, yo llegué, me respondieron a tiro. Si yo tengo una policía educada conforme a que maneje este reglamento,
que este reglamento ni siquiera muchos oficiales conocen, entonces tiene los mecanismos de cómo enfrentar esa situación sobre la base de este reglamento. Y entonces ahí es justificada el uso de la fuerza pública. Y entonces así nosotros, como derechos humanos, no estuviéramos hablando de intercambio de disparos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, según el reglamento para el uso... Pero va a tener que darle un informe a usted de la policía entonces, de cada caso. No, a nosotros no. Para poder determinar si se utilizó o no correctamente el uso de la fuerza. No, porque cuando tú haces una actuación correcta, tú no tienes que informar. Pero ¿cómo así de simple, señores. Una pregunta sin respuesta, porque se basó en argumentos basados en un libro y no lo que se esperaba escuchar de parte de él como defensor de los derechos humanos. ¿Qué puede hacer la policía cuando llega a uno de los denominados barrios calientes, donde están los verdaderos tigres? Y esto le emprenden a tiro a los agentes de la Policía Nacional. Según lo ha dicho el defensor de los derechos humanos, la policía no puede repelar la agresión, señores. No la puede repelar si no está regido en los supuestos artículos que están en el mencionado libro. O sea que si un tigre le dispara a la policía, tiene que dejarse matar. Es simple. El defensor de los derechos humanos lo que tiene que agarrar y hacer, montarse en una de las patrullas de la Policía Nacional cuando la Policía Nacional vaya a hacer un operativo para los barrios calientes, y que él ponga el pecho adelante y vaya él cuando los delincuentes le tiren tiro a la policía, para que él vaya con el pecho abierto a parar esos disparos, porque ya que él no quiere que la policía lo mate, que vaya él y actúe a ver cómo lo va a capturar a esos delincuentes. Cuando tú haces una actuación correcta, tú no tienes que informar. Pero ¿cómo saben los derechos humanos, por ejemplo, que el caso de Lo Alcarrizo no se utilizó la fuerza correctamente? Sencillamente. O el de los Guarícanos, o el de Santiago. Ajá, pero nosotros sí sabemos que en la Romana pasó lo mismo. En Santiago, por ejemplo, cuando fue allanada una vivienda y resultó, y después dijeron que un intercambio de disparos a las 4 de la mañana, o como pasó en San Francisco de Macorís también, porque ese es el problema. Entonces, ¿cuál es el problema también? Vámonos a Lo Alcarrizo. Hay 2 policías involucrados, ese es otro problema, que todavía tenemos una gran cantidad, que de cada 5 casos, la policía está involucrada en 2 o en 3. Hay que tratarlo como delincuente también. Exactamente. Entonces, ¿qué resulta? Que ¿cómo me va a decir a mí que 2 miembros de la institución que estaban involucrados no en eso, en esa banda, la policía no tenía información? ¿Cómo es que ese joven que denunció eso ante el fiscal y ante lo que le había sucedido y la tortura que le habían sometido, entonces resultó que no hubo actuaciones en eso? Pero ha exhibido, yo no lo he visto en ningún video, y hasta donde nosotros hemos investigado, ¿dónde están las armas que 6 jóvenes enfrentaron a una patrulla cuando llegó? ¿Dónde están? La policía lo presentó, decía que tenían chaleco antibala, cápsulas, pistolas. Pero ¿dónde están las armas? No lo hemos visto. No la han visto. No, ¿por qué entonces a esos cadáveres no se le practicó una autopsia para saber si es verdad que disparó? Y entonces venir con cuestiones científicas y lógicas a decirnos a nosotros, mire, sí, Manuel María disparó, porque la autopsia, mírelo aquí. Tiene prueba de plomo. Tiene prueba de plomo. Okay. No ha habido ninguna. ¿Qué es lo que estuvo en el barrio? Cuando uno vaya a averiguar, uno mismo se da cuenta que no, que hubo una actuación y hubo un exceso por parte de esa patrulla policial, y entonces los excesos en el marco de la ley es lo que nosotros condenamos. O sea, ¿te parece que tiene que haber una autopsia y una prueba de parafina a los delincuentes que resultan muertos para ver si efectivamente estaban utilizando armas de fuego? Claro, porque es la ley y son los instrumentos que realmente podemos decir sí, murió, sí. ¿A qué atribuye la Comisión de los Derechos Humanos que la gente de forma popular apoya que la policía ejecute o le dé de baja a los delincuentes, sea en intercambio de disparos o no? Al fracaso de la política pública y de los planes de seguridad, entre comillas, que se han ejecutado. Todos los planes han fracasado. El que implementó Leonel Fernández, para irnos más reciente, lo que implementó Danilo Medina, fracasaron. Este gobierno inició un plan
que yo pensé y hasta me integré, porque a veces toman a uno como de buena fe. En Cristo Rey, de donde yo vivo, se inició el plan País Seguro. Y se iba muy bien, porque se empezó a combatir la causa. Pero al final, ahora, ¿dónde está el plan de seguridad ciudadana que se está ejecutando? ¿Qué hemos estado haciendo sobre la base de que podamos aplicar esa política pública para ir a combatir las causas que me generan el problema? Y yo estoy seguro y apuesto lo que no tengo, de que si ejecutando a los supuestos delincuentes, violentando el principio de inocencia que plantea la Constitución y los pactos y convenios internacionales, se resolviera el problema, yo te digo que yo me callara y me pero fuera, no es así entonces. Pero no es así. Muy bien. Vía las ejecuciones extrajudiciales no se va a resolver el problema de la delincuencia, y así se ha demostrado desde el 99 hasta el día hoy 2022. Y el que lo quiera seguir haciendo, que le vaya bien, pero la historia lo juzgará. Manuel María, ¿cómo llegas a ser presidente de la Comisión de los Derechos Humanos? Te preguntan aquí en Twitter. Yo he sido un activista de los derechos humanos desde que estaba en San Juan de la Maguana. Yo ingresé en San Juan, de donde soy nativo, en la Unión Dominicana para la Defensa de los Derechos Humanos como simple miembro, estaba en el bachillerato. Vine a la universidad, cuando la UDU desaparece, me integré al Comité Dominicano de los Derechos Humanos como abogado. Terminé mi carrera y dije, bueno, aquí en el país hay que crear algo, que sea una institución que sea creíble. E ingresé como miembro a la comisión. Y entonces he ocupado todos los puestos y así ha llegado. La comisión elige su miembro en asamblea, al igual que como lo hemos hecho 25 años este seminario internacional, así hemos hecho 8 asambleas nacionales de miembros. La comisión tiene una estructura. Tiene más gente, tiene mucha gente. Pero la directiva solamente somos 33, 9 vicepresidentes, incluyendo en Estados Unidos y Canadá y Europa. ¿Cómo andan los aportes para todos estos estudios, todos estos seminarios? A mí me gustaría los recursos que necesita la comisión para trabajar para ayudar a la gente. Muy mal, pero siempre con la voluntad. Yo te voy a invitar un día para que tú vayas a los derechos humanos, para que tú veas cómo esos jóvenes que trabajan ahí, hay una juventud gloriosa, dinámica, que solamente uno les da el pasaje, a veces sin comida, colectamos. Mira, es una experiencia que yo he vivido en los derechos humanos ahí sobre todo, porque es real. Y hay empresarios, hay, por ejemplo, yo soy un abogado en el ejercicio, de lo que yo me gano aporto, abogados de los que están ahí ganan un caso y aportan. Por ejemplo, nosotros donde estamos, una fundación nos dijo, no nos paguen, quédense ahí por la labor que ustedes están haciendo. Y así sucesivamente que la comisión se financia. Nosotros acabamos de hacer una rifa, nosotros acabamos de hacer un seminario que presenté, y así mucha gente colabora. Pero mucha gente, aquí hay mucha gente buena y que colaboran con los tipos de causas que son justas y razonables como la que nosotros desarrollamos. María Mercedes, gracias. Pero te quiero decir que yo entiendo a la ciudadanía. ¿La entiende? La entiendo perfectamente, su indignación por lo que ellos quieren que ejecuten a los delincuentes, que todavía no han sido condenados y que todavía que no deberían estar en la calle. Que no deberían estar, pero están. Sí, así es. Mira, y entonces no buscamos a quienes son los responsables de que estén en la calle. Así es. Mire, la gente ha comentado para CNN en la pregunta del Twitter. Dice Laura Estepan, ¿cómo se llama a un delincuente que le tira a matar a la policía y la policía se defiende? ¿Cuál sería entonces las palabras para derechos humanos que no defiende a los afectados, sino a los que roban? Dice Powell Valerio, aquí falta un Bukele que le ponga un stop a los antisociales. Porque él está sometido a los organismos internacionales y la va a pagar fea. Sí. Sí. ¿Le parece? O sea, el Bukele va a tener consecuencias por lo que está haciendo con las maras. No con la mara, con el irrespecto a la violación de los derechos humanos, como le pasó a Fujimori, que terminó preso. Ok. Dice Vicente Moreta, no estoy de acuerdo con la Comisión de los Derechos Humanos porque no se puede defender delincuentes. Y dice Félix Antigua, no estoy de acuerdo que se pronuncien cuando los delincuentes matan a hombres de trabajo.
por ahí anda. Ya usted sabía que la gente está medio de acuerdo en que la policía limpie las calles de la manera que sea. Y yo entiendo esa indignación, pero que los responsables son los que han fracasado en la instrumentación de política pública y de los estados que no han podido dar con una de las problemáticas que afecta a la sociedad dominicana, que es la violencia y es la criminalidad en el país. Bueno, mi gente, ¿y ustedes qué opinan? ¿Qué creen ustedes al respecto de las declaraciones ofrecidas por el presidente de los derechos humanos, quien está en contra de que la Policía Nacional continúe limpiando las calles y le dé para abajo a los delincuentes que tienen en zozobra a la sociedad? ¿Qué creen ustedes, señores? ¿Debe de parar la Policía Nacional y hacerle caso al defensor de los derechos humanos? ¿O creen ustedes que la Policía Nacional debe de continuar su trabajo de limpiar las calles y poner a un lado a los delincuentes? Cualquiera que sea su opinión, déjenmela saber debajo de este video en la caja de los comentarios. Y mi consejo para aquellas madres que sé que sufren cuando la policía elimina a su hijo que son delincuentes, es que lo entreguen a la acción de la justicia. Si usted sabe que su hijo es delincuente, no lo cubra y entréguelo antes de que la Policía Nacional se lo quite del medio, para que así esta persona a futuro sea una persona de bien y que en vez de estar deshaciendo y delinquiendo en la sociedad, que mejor vele por el futuro de nuestro país, para que en un futuro no muy lejano nuestro país sea un país libre de delincuencia.